soy Paz. ¿Y tú? Se estima que aproximadamente el 20% de la población es persona altamente sensible, lo que se llama Paz. Por lo tanto, tú o alguien de tu entorno podría serlo sin saberlo. Quédate hasta el final del vídeo y haremos un test y podrás descubrirlo. ¿Qué significa ser una persona altamente sensible? Las personas altamente sensibles, llamadas Paz, tienen un sistema nervioso más fino y reactivo, percibiendo los estímulos de manera más profunda. Los sonidos, los olores, la luz, las emociones o cualquier sutileza. Yo soy Paz. Lo descubrí hace unos meses y desde entonces trabajo mejor conmigo misma y con los demás. Soy más productiva y eficiente, ya que sé lo que me hace daño y de lo que me tengo que alejar. Siempre había notado que era una persona diferente a los demás y que todo me afectaba mucho. Pero por cierto, esto no es un trastorno ni es una enfermedad. Simplemente es un rasgo de la personalidad que influye en cómo percibimos el mundo y nos relacionamos con él. ¿Cuáles son sus características principales? No dar detalles que otros pasan por alto, como puedan ser miradas de la gente o cualquier sutileza de pequeño o de pequeña. Pues tus padres continuamente te decían que te enfadabas por tonterías, que te enfadabas por todo. Que afectan mucho los ruidos fuertes, que molestan las luces intensas, los entornos caóticos. Por ejemplo, evitas ir a conciertos, a sitios masificados. Si entras en un sitio con muchísima luz, tienes que apagar luces. Si entras a una clase de estudiantes, te están gritando, te molesta muchísimo. Siempre prefieres usar gafas de sol cuando vas por la calle por el tema de la luz. En casa te gusta tener las cortinas echadas. Las emociones te afectan de manera intensa, tanto las tuyas como las ajenas. Por ejemplo, ves en la tele una guerra y te afecta mucho. Ves que alguien se ha suicidado, te afecta mucho en la tele. Piensas mucho las cosas antes de actuar. De tal manera que puedes tener pensamientos rumiantes, es decir, que se repiten, sobre algo que te haya pasado en el día. Ya sea algo bueno o mal, pero sobre todo pues rumias mal los pensamientos negativos. Estar en contacto con la gente te agota, si es durante mucho tiempo. Y si es con mucha gente, peor todavía. Y si existe mucho ruido, peor todavía. Los Paz suelen ser personas creativas, sensibles al arte e introspectivos. Son personas que prefieren estar solo, pero también les gusta estar con gente, pero necesitan su tiempo de descanso con respecto hacia los demás. Entonces, yo de siempre me ha pasado que no entendía ciertas cosas que me afectaban tanto. Y cuando descubrí este rasgo, entendí mejor quién soy y aprendí a cuidarme más y a tomarme las cosas con más calma. Y ahora que ya sabes que lo que es ser una persona altamente sensible, llega el momento de averiguarlo por ti mismo. Haremos un test para que descubras si tú también lo eres. Si te gustó esta información, no olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita para más contenido. Si puedes dejarme un comentario en relación a lo que hemos hablado, me encantaría poder responderte. Y ahora vamos con la segunda parte del vídeo. Bueno, como te decía, este test te ayudará a descubrir si eres una persona altamente sensible. Recuerda que se estima que el 20% de la población lo es. Y mucha gente no lo sabe. Ahora te voy a dar las instrucciones para el test. Entonces debes coger papel y boli. Yo te voy a decir la pregunta, tú vas apuntando la respuesta con un sí, con un no o con un a veces. Al final del test te diré cómo interpretar tus respuestas. Pues empezamos con el test. 1. ¿Te abruman fácilmente los ruidos fuertes o caóticos? 2. ¿Te afectan profundamente las emociones de otras personas? 3. ¿Te resulta difícil ver películas violentas o con mucho drama? 4. ¿Sientes la necesidad de retirarte
a un lugar tranquilo tras un día agitado? 5. ¿Notas sutilezas que otros no perciben? Como cambios en la voz o gestos que nadie ve. 6. ¿Te molesta la ropa incómoda o las etiquetas? 7. ¿Te sientes más afectado por el estrés que otras personas? 8. ¿Reflexionas mucho antes de tomar decisiones importantes? 9. ¿Te conmueves con facilidad con la música, el arte o escenas naturales? 10. ¿Evitas situaciones sociales intensas o con mucha gente? Aquí te tengo que decir una cosa. No vale tomar alcohol. Es decir, al tomar alcohol, tu paz como que se va, ¿vale? Tu alta sensibilidad. Entonces se refiere a situaciones en las que no hay de por medio alcohol, claro, evidentemente ni ningún tipo de sustancia o droga, ¿vale? Entonces esta pregunta era que si evitaba situaciones sociales intensas o con mucha gente. La número 11 sería: ¿te cuesta concentrarte cuando hay ruido o distracciones? 12. ¿Sueles tener una vida interior rica, con muchas ideas e imaginación? 13. ¿Te afectan más los comentarios negativos o críticas que a otras personas? 14. ¿Te emocionas con facilidad incluso por cosas pequeñas? 15. ¿Te cuesta ver el sufrimiento incluso en películas o noticias? 16. ¿Te resulta difícil decir que no, aunque te perjudique? 17. ¿Sientes una gran necesidad de armonía en tu entorno? 18. ¿Te sientes más cómodo o cómoda en ambientes tranquilos y conocidos? 19. ¿A veces te sientes diferente a los